En este video vamos a ver cómo manejar las diferentes vistas. Vamos a controlar los eventos de las vistas. Como habíamos dicho, cada vista tiene una clase llave asociada que va a ser su respectivo controlador. En este caso tenemos la interfaz gráfica de inicio y la clase de inicio. Para poder acceder a estos eventos de los botones ingresar y registrarme, vamos a hacer lo siguiente. Esta clase inicio tiene un método llamado onCreate, que es cuando se crea la actividad. En este método va a suceder todo, o vamos a declarar todo lo que necesitamos para trabajar en esta actividad. Inicialmente se van a declarar dos variables globales que van a ser un botón y un TextView. Estos botones y estos TextView van a corresponder a estos elementos gráficos que ubicamos en nuestra interfaz de inicio, como son ingresar y registrarme. Es muy sencillo obtenerlos. Estos dos métodos que están acá son definidos y son predeterminados cuando creamos nuestra interfaz gráfica. Para poder redefinir el botón ingresar, solo tenemos que castear lo que nos devuelve la siguiente función, que esta función lo que se encarga es de ir a la vista, identifica el componente, mira, con este ID, vete ingresar, que fue lo que nombramos en el respectivo componente, cuando nombramos los componentes. Por eso es muy importante nombrar claramente cada ID. Este ID va a ser el que nos va a permitir retornar en esta variable botón lo que necesitamos. Lo mismo hacemos para el TextView. El evento que nos va a permitir capturar los movimientos del botón, en este caso ingresar, se llama onClick o ClickListener. Primero lo declaramos como escuchador de ese evento y después definimos internamente el método onClick. Este método nos recibe una vista y a su vez vamos a capturar en una variable string lo que tiene ubicado ese tipo. A su vez vamos a ubicar en la variable clave lo que tiene ubicado esos componentes. Acá hacemos un casteo de tipo editText, que es el componente donde se encuentra el txt usuario. Así capturamos estos campos de aquí. Ya al tenerlo en los dispositivos string, y obviamente hay que hacerlo .toString. Una vez los tengamos, vamos a utilizar una clase llamada modelo controlador, que es la que nos va a permitir ingresar a la base de datos y realizar las respectivas consultas. Eso lo explicaremos más adelante, pero vale aclarar que recibe como parámetro un contexto. ¿Cuál contexto? En el que estamos. En este caso, inicio.dis, que es la clase donde estamos. Aquí vamos a validar la contraseña en la base de datos. Para eso invocamos el modelo controlador, le decimos validar contraseña, le mandamos el users, que es la variable de usuario que capturamos, y la clave. Él nos va a retornar una variable de tipo booleano. En este caso, si esto es correcto, o sea, si la validación es correcta, declaramos un intent. Un intent es lo que nos va a permitir en el manejo de información entre las diferentes actividades. Nos va a permitir pasar de una actividad a otra, bien sea datos o objetos. En este caso vamos a crear un nuevo ítem y decimos que de la clase donde estamos a la clase perfil, porque nos interesa de que si es válido vaya a la interfaz perfil para que nos muestre todos los datos que tiene el usuario, que son los que nos va a mostrar en estos campos de acá: el nombre, lo que habíamos dicho, el teléfono y el correo. Para eso se utiliza el ítem. Luego de ser declarado, vamos a declarar un objeto de tipo usuario, y este objeto de tipo usuario lo vamos a declarar con lo que el modelo controlador nos retorne, con getUsuario asociado a la respectiva clave y al respectivo nombre de usuario que se definió o se capturó en esta interfaz gráfica. Y con este método o sea el intent in.extra, vamos a decir que vamos a crear un objeto de tipo usuario y se lo vamos a asignar. Porque, o sea, estamos cargando el intent con un objeto, y ese ítem, al ser cargado con este objeto, va a pasar de esta clase a la clase perfil. Y finalmente tenemos que iniciar la activity mandándole el ítem. Otro evento que nos interesa es el de registrar, que se puede visualizar fácilmente acá. Está tanto el botón ingresar y este componente, el TextView, registrarme. En caso de que registrarme, también hacemos un proceso similar. Primero lo declaramos como escuchador de eventos y luego le asignamos el método onClick, creando un intent, lo mismo, de donde estoy hacia donde me voy. Hacia registrarse se va en este caso y comienza la actividad, y si no hay ningún problema.
Eso es por el lado de ingresar. En el caso del registro se hace de una manera muy similar. Se tiene su respectivo Java, en este caso registrarme, el mismo evento, se captura el botón, se leen todos los datos, se crea un usuario y se manda a la parte de inicio nuevamente, porque cuando ya se registra le interesa ingresar, entonces vuelve para el inicio para que pueda ingresar su nombre y su contraseña. Listo. Eso es por el lado de eventos. Ahora vamos a ver la parte del modelo. En la parte del modelo tenemos una clase usuario que ya vamos a definir, y esta variable usuario es muy importante que implemente serializable porque es importante para poder mandarlo como parámetro entre actividades. Recuerde que acá con el intent lo mandamos de la clase inicio a la perfil. Para poder mandar ese objeto necesitamos que esta clase usuario sea serializable. Entonces solo se implementa serializable. Se definen unas variables: el correo, el nombre, la clave y el teléfono, sus respectivos métodos set, get y un constructor. Tenemos también a su vez el controlador, que es el modelo controlador. Ahora diga, cabe aclarar o algo así, que si se va a enviar datos primitivos no se requiere. Ya. A su vez cabe aclarar que si... No digas a su vez. Cabe aclarar... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cabe aclarar que si se desea enviar datos primitivos como string, enteros, no es necesario serializar algo. Simplemente se manda entre parámetros con inicialmente el nombre de la variable y el parámetro que se va a enviar. Y ya cuando se quiera capturar, que es en el caso de el perfil, cuando se quiera capturar se hace el proceso inverso. Ese proceso inverso, ¿qué implica? En este caso, nosotros mandamos un usuario, le pusimos esa variable y lo mandamos el usuario con esta variable. ¿Qué nos interesa? En este caso, este es el nombre de la variable que estamos enviando y esta es la variable que estamos enviando, en este caso un objeto. Cuando lleguemos a perfil nos interesa hacer el proceso contrario, recibir eso que nos llegó. Entonces, para poder recibir eso que nos llegó, simplemente declaramos un objeto usuario, casteamos y decimos get intent, o sea, nos paramos y recibimos qué intent llegó. Lo serializamos, realizamos su serialización de qué, el usuario. Esto tiene que ser el mismo nombre que me mandaron aquí, porque es el identificador que tienen ambas clases en común para diferenciar o para tener ese objeto referenciado. Y ya podemos actuar con el usuario en nuestra clase a la que nos llegó. Finalmente vamos a explicar el controlador. El modelo controlador es el que nos va a permitir acceder a la base de datos. Entonces ese modelo controlador, como habíamos dicho, recibe un contexto: ¿dónde estoy parado? Para poder actuar. Tiene un método que es registrar usuario. Ese método de registrar usuario nos recibe la clave, el correo, el nombre y el teléfono. Creamos un usuario común y corriente y creamos un objeto de este tipo. Este objeto fue explicado en el video anterior y es el que nos va a permitir acceder directamente a la base de datos. Este es un servicio que usamos, por ejemplo, podemos llamar servicio. Ya este es el encargado de tocar directamente la base de datos. Este no toca directamente la base de datos, sino que toca ese objeto para que este la toque. Hacemos un content values, que es el que nos va a contener todos los datos de nuestro usuario. En este caso, ese content values estamos agregando a la tabla, nos paramos en la tabla, en la opción de clave, nos paramos en usuario, que fue el que nos llegó, y le sacamos su clave. O sea, así estamos llenando esa columna. Lo mismo para correo, nombre y teléfono. Y después insertamos en esa tabla, en este caso la tabla de usuarios, el values. Esto ya fue definido en el video anterior. Tenemos un get usuario. El get usuario nos va a retornar qué usuario está en estos momentos ingresando. También declaramos un usuario, hacemos uso de ese objeto, le mandamos un contexto y este nos retorna con el método consultar usuario que fue explicado en el video anterior. Finalmente está el validar contraseña. Entra un usuario y entra una contraseña. Se declara el usuario, get usuario, porque necesito saber en qué usuario estoy. Validamos que sea diferente de nulo y después comparamos las contraseñas para que nos retorne true en caso tal. En caso tal que no sea verdad, estamos retornando como una especie de mensajito para lograr visualizarlo en la pantalla. En este caso en la consola, específicamente de Android.
Listo, estos han sido todos los videos hasta el momento. Ya tienen unas bases fundamentales y aspiramos pues a que visiten el sitio. Ahí van a ver documentación, va a estar todo el código montado en el GitHub y también incrustado dentro de la página para que puedan aprender más acerca de Android. Éxitos.